Los griegos habían declarado la guerra a Troya hacía ya 10 años. Sin embargo, había un capitán que mantenía la esperanza de victoria. Era Ulises, el rey de la pequeña isla de Ítaca. Un buen día, a Ulises se le ocurrió una idea. Bueno, no fue del todo suya, fue Atenea, la diosa de las hiladeras y bordadoras, que en forma de viento se acercó a él y le susurró al oído lo que debía hacer. Ulises se acercó a la resta de capitanes griegos y les explicó la forma de conquistar Troya. 3 días después, los troyanos, al ver la retirada de sus adversarios, celebraron su victoria y hubo durante todo el día fiestas por toda la ciudad. Mientras un centinela vio algo raro en el campamento y corrió hacia el rey Príamo. Este no pudo contener su curiosidad y salió de la ciudad con varios de sus hijos y gran parte de los nobles de Troya. Al acercarse, vieron que la escultura era un enorme caballo de madera alto como el mástil de un barco. Era tan hermoso que los troyanos lo miraron fascinados durante largo rato. El caballo estaba pintado de un amarillo brillante, salvo en las crines, teñidas de un rojo encendido, que recordaba el color del fuego. Para que la escultura fuese más hermosa, le habían incrustado esmeraldas en los ojos y fragmentos de marfil en las correas, y le habían puesto unas grandes cerraduras de bronce que desprendían un brillo cegador. A los pies del caballo había un cartel que decía: "Este regalo de los griegos es una ofrenda dedicada a Atenea, para que nos permite volver sanos a casa". Es una ofrenda para Atenea, dijo Deífobo. Los griegos adoran a Atenea, explicó Príamo. No se habrían atrevido a embarcarse sin hacerle antes una ofrenda. Si el caballo es una ofrenda, no podemos destruirlo, advirtió uno de los nobles de Troya. Desde luego que no, asintió Deífobo. Habrá que llevarlo al interior de la ciudad y dejarlo ante el templo de Atenea. De lo contrario, la diosa nos castigaría sin piedad. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con Deífobo. Ahora que la guerra había acabado, no convenía enojar a Atenea. De modo que los troyanos arrastraron el caballo al interior de su ciudad con ayuda de unas grandes sogas. Y ya estaban a punto de atravesar las puertas de la muralla cuando sonó una voz desgarrada que decía: «Dejad el caballo fuera de Troya, seguro que encierra algún engaño. ¿O acaso no sabéis lo tramposos que son los griegos?». La mujer que gritaba era una de las hijas de Príamo, la joven Casandra. Casandra tenía el don de la adivinación. Sin embargo, los dioses la habían castigado negándole la capacidad de convencer a la gente. El caballo, pues, fue arrastrado hasta el interior de la ciudad y dejado al lado del templo de Atenea. Luego, los troyanos se dedicaron a comer, beber, cantar y bailar durante todo el día, para celebrar el inesperado fin de la guerra. Acabaron tan cansados que en cuanto cayó la noche se fueron a dormir, y un gran silencio se apoderó de la ciudad. «Es el momento de atacar», se oyó entonces dentro del caballo de madera. Era la voz de Ulises. Sonó alegre y con toda razón, porque era evidente que su plan había funcionado. Y es que el caballo de madera era en realidad una trampa. Su vientre estaba hueco, y en él se habían escondido Ulises y otros 20 guerreros para entrar en secreto en Troya. Durante todo el día habían permanecido en silencio, soportando el calor asfixiante que había en el interior del caballo. Pero cuando los troyanos se durmieron, Ulises y los suyos abandonaron la escultura, abrieron las puertas de Troya de par en par y entraron cientos de soldados griegos armados hasta los dientes. Entonces Troya se convirtió nada más que en un puñado de ceniza.